Hola, bienvenidos a este rinconcito de El lector para todos. Hoy os traigo un relato de Gabriel García Márquez y su título es La mujer que llegaba a las 6. Comenzamos la lectura. La puerta oscilante se abrió. A esa hora no había nadie en el restaurante de José. Acababan de dar las 6 y el hombre sabía que solo a las 6:30 empezarían a llegar los parroquianos habituales. Tan conservadora y regular era su clientela, que no había acabado el reloj de dar la sexta campanada cuando una mujer entró, como todos los días a esa hora, y se sentó sin decir nada en la silla giratoria. Traía un cigarrillo sin encender, apretado entre los labios. «Hola, reina», dijo José cuando la vio sentarse. Luego caminó hacia el otro extremo del mostrador limpiando con un trapo seco la superficie vidriada. Siempre que entraba alguien al restaurante, José hacía lo mismo, hasta con la mujer con quien había llegado a adquirir un grado de casi intimidad. El gordo y rubicundo mesonero representaba su diaria comedia de hombre diligente. Le habló desde el otro extremo del mostrador. «¿Qué quieres hoy?» «Primero de todo, quiero enseñarte a ser un caballero», le dijo la mujer. Estaba sentada al final de la hilera de sillas giratorias, de codos con el mostrador, con el cigarrillo apagado en los labios. Cuando habló, apretó la boca para que José advirtiera que el cigarrillo estaba sin encender. «Ah, no me había dado cuenta», le dijo José. «Todavía no te has dado cuenta de nada». El hombre dejó el trapo en el mostrador, caminó hacia los armarios oscuros y olorosos a alquitrán y a madera polvorienta y regresó luego con las cerillas. La mujer se inclinó para alcanzar la lumbre que ardía entre las manos rústicas y velludas de José. Este vio el abundante cabello de la mujer, empavonado de vaselina gruesa y barata. Vio su hombro descubierto, por encima del corpiño floreado. Vio el nacimiento del seno crepuscular cuando la mujer levantó la cabeza, ya con la brasa en los labios. «Estás hermosa hoy, reina». «Déjate de tonterías. No creo que eso me vaya a servir para pagarte». «No, no quise decir eso, reina. Apuesto que hoy te hizo daño el almuerzo». La mujer tragó la primera bocanada de humo tenso. Se cruzó de brazos, todavía con los codos apoyados en el mostrador, y se quedó mirando hacia la calle, a través del amplio cristal del restaurante. Tenía una expresión melancólica, de una melancolía hastiada y vulgar. «Te voy a preparar un buen bistec», le dijo José. «No, todavía no tengo plata». «Hace 3 meses que no tienes plata y siempre te preparo algo bueno. Hoy es distinto». Todos los días son iguales. Todos los días el reloj marca las 6. Entonces entras y dices que tienes hambre de perro y yo te preparo algo bueno. La única diferencia es esa, que hoy no dices que tienes un hambre de perro, sino que el día es distinto». «Y es verdad», le dijo la mujer. Se volvió a mirar el hombre que estaba del otro lado del mostrador registrando la nevera. Estuvo contemplándolo durante 2-3 segundos. Luego miró el reloj encima del armario. Eran las 6:03. «Es verdad, José, hoy es distinto». Expulsó el humo y siguió hablando con palabras cortas, apasionadas. «Hoy no vine a las 6, por eso es distinto, José». El hombre miró el reloj. «Me corto el brazo si ese reloj se atrasa 1 minuto». «No, no es eso, José. Es que hoy no vine a las 6. Vine 1/4 antes de las 6». «Acaban de dar las 6, reina. Cuando tú entraste acababan de darlas». «Ya llevo 1/4 de hora aquí». José se dirigió hacia donde ella estaba. Acercó a la mujer su enorme cara congestionada, mientras tiraba con el índice de uno de sus párpados. «A ver, sóplame aquí». La mujer echó la cabeza hacia atrás. Estaba seria, fastidiosa, blanda, embellecida por una nube de tristeza y cansancio. «Déjate de tonterías, José. Tú sabes que hace más de 6 meses que no bebo». Eso se lo vas a decir a otro, a mí no. Te apuesto a que por lo menos te has tomado 1 litro entre 2. «Bueno, me tomé 2 tragos con un amigo». «Ah, entonces ahora me lo explico.
Nada tienes que explicarte. Ya llevo un cuarto de hora aquí. El hombre se encogió de hombros. Bueno, si así lo quieres, pues tienes un cuarto de hora de estar aquí. Sí, llevas un cuarto de hora. Después de todo, a nadie le importa nada 10 minutos más o 10 minutos menos. Sí importan, José, le dijo la mujer, y estiró los brazos por encima del mostrador, sobre la superficie vidriada, con un aire de negligente abandono. Y le dijo, y no es que yo no lo quiera, es que hace un cuarto de hora que estoy aquí. Volvió a mirar el reloj y rectificó. No, ¿qué digo? Ya llevo 20 minutos. Está bien, reina. Un día entero con su noche te regalaría yo para verte contenta. Durante todo ese tiempo, José había estado moviéndose detrás del mostrador, removiendo objetos, quitando una cosa de un lugar para ponerla en otro. Estaba en su papel. Quiero verte contenta, le repitió. Se detuvo bruscamente, volviéndose a donde estaba la mujer. Tú sabes que te quiero mucho. La mujer lo miró con frialdad. ¿Sí? ¡Qué descubrimiento, José! ¿Crees que me quedaría contigo por 1.000.000 de pesos? No he querido decir eso, reina. Vuelvo a apostar a que te hizo daño el almuerzo. Si no te lo digo por eso. Y su voz se volvió menos indolente. Es que ninguna mujer soportaría una carga como la tuya ni por 1.000.000 de pesos. José se ruborizó. Le dio la espalda a la mujer y se puso a sacudir el polvo en las botellas del armario. Habló sin volver la cara. Estás insoportable hoy, reina. Creo que lo mejor es que te comas el bistec y te vayas a acostar. No tengo hambre, le respondió la mujer. Se quedó mirando otra vez a la calle, viendo los transeúntes turbios de la ciudad atardecida. Durante un instante hubo un silencio turbio en el restaurante, una quietud interrumpida apenas por el trasteo de José en el armario. De pronto, la mujer dejó de mirar hacia la calle y habló con la voz apagada, tierna, diferente. ¿Es verdad que me quieres, Pepillo? Es verdad. A pesar de lo que te dije. ¿Qué me dijiste? Lo del 1.000.000 de pesos. Ah, ya lo había olvidado. ¿Entonces me quieres? Sí. Hubo una pausa. José siguió moviéndose con la cara revuelta hacia los armarios, todavía sin mirar a la mujer. Ella expulsó una nueva bocanada de humo, apoyó el busto contra el mostrador y luego, con cautela y picardía, mordiéndose la lengua antes de decirlo, como si hablara en puntillas, le dijo, aunque no me acueste contigo. Y entonces José volvió a mirarla. Te quiero tanto que no me acostaría contigo. Luego caminó hacia donde ella estaba. Se quedó mirándola de frente, los poderosos brazos apoyados en el mostrador, delante de ella, y mirándole a los ojos le dijo, te quiero tanto que todas las tardes mataría al hombre que se va contigo. En el primer instante la mujer pareció perpleja. Después miró al hombre con atención, con una ondulante expresión de compasión y burla. Después guardó un breve silencio, desconcertada. Y después rió estrepitosamente. «Estás celoso, José. ¡Qué rico! ¡Estás celoso!». José volvió a sonrojarse con una timidez franca, casi desvergonzada, como le habría ocurrido a un niño a quien le hubieran revelado de golpe todos los secretos. Y dijo, «Esta tarde no entiendes nada, reina. La mala vida te está embruteciendo». Pero ahora la mujer había cambiado de expresión. Y le dijo, «Entonces no». «No». Y volvió a mirarlo a los ojos, con un extraño esplendor en la mirada, a un tiempo acongojada y desafiante. «No, entonces no está celoso». «Bueno, en cierto modo sí, pero no es como tú dices». Se aflojó el cuello y siguió limpiándose, secándose la garganta con el trapo. «Entonces», le dijo la mujer, «lo que pasa es que te quiero tanto que no me gusta que hagas eso». «¿El qué?». «Eso de irte con un hombre distinto todos los días». «¿Y es verdad que lo matarías para que no se fuera conmigo?». «No, para que no se fuera, no. Lo mataría porque se fue contigo». «Bueno, es lo mismo, ¿no?».
La conversación había llegado a la densidad excitante. La mujer hablaba en voz baja, suave, fascinada. Tenía la cara casi el rostro saludable y pacífico del hombre, que permanecía inmóvil, como hechizado por el vapor de las palabras. Todo eso es verdad, dijo José. Entonces, le respondió la mujer, entonces, ¿tú eres capaz de matar a un hombre? Por lo que te dije, sí. Su voz tomó una acentuación casi dramática. La mujer se echó a reír convulsivamente, con una abierta intención de burla. ¡Qué horror, José, qué horror! José matando a un hombre. ¿Quién hubiera dicho que detrás del señor gordo y santurrón, que nunca me cobra, que todos los días me prepara un bistec y que se distrae hablando conmigo hasta cuando encuentro un hombre, hay un asesino? ¡Qué horror, José! ¡Me das miedo! José estaba confundido. Tal vez sintió un poco de indignación. Tal vez, cuando la mujer se echó a reír, se sintió defraudado. Estás borracha, tonta. Vete a dormir. Ni siquiera tendrás ganas de comer nada. Pero la mujer ahora había dejado de reír y estaba otra vez seria, pensativa, apoyada en el mostrador. Vio alejarse al hombre. Lo vio abrir la nevera y cerrarla otra vez, sin extraer nada de ella. Lo vio moverse después hacia el extremo opuesto del mostrador. Lo vio frotar el vidrio reluciente como al principio. Entonces la mujer habló de nuevo, con el tono enternecedor y suave de cuando dijo: «¿Es verdad que me quieres, Pepillo?» «José, José, vete a dormir y métete un baño antes de acostarte para que se te serene la borrachera». «En serio, José, no estoy borracha». «Entonces te has vuelto bruta. Ven acá, ven, tengo que hablar contigo». El hombre se acercó tambaleando entre la complacencia y la desconfianza. «Acércate». Volvió a pararse frente a la mujer. Ella se inclinó hacia adelante, lo asió fuertemente por el cabello, con un gesto de evidente ternura. «Repíteme lo que me dijiste al principio». «¿El qué?» «Que matarías a un hombre que se acostara conmigo». «Mataría a un hombre que se hubiera acostado contigo, reina, de verdad». La mujer lo soltó. «Entonces, ¿me defenderías si yo lo matara?» Lo dijo afirmativamente, empujando con un movimiento de brutal coquetería la enorme cabeza de cerdo de José. El hombre no respondió nada. Sonrió. «Contéstame, José, ¿me defenderías si yo lo matara?» «Eso depende. Tú sabes que eso no es tan fácil como decirlo. A nadie le cree la policía más que a ti, José». Este sonrió digno, satisfecho. La mujer se inclinó de nuevo hacia él, por encima del mostrador. «Es verdad, José. Me atrevería a apostar que nunca has dicho una mentira. Es que no se saca nada con eso. Por lo mismo, la policía lo sabe y te cree cualquier cosa sin preguntártelo dos veces». José se puso a dar golpecitos en el mostrador, frente a ella, sin saber qué decir. La mujer miró nuevamente hacia la calle. Miró luego el reloj y modificó el tono de su voz, como si tuviera interés en concluir el diálogo antes de que llegaran los primeros parroquianos. «¿Por mí dirías una mentira, José? ¿En serio?» Y entonces José se volvió a mirarla, bruscamente, a fondo, como si una idea tremenda se le hubiera agolpado dentro de la cabeza. Una idea que entró por un oído, giró por un momento vaga, confusa, y salió luego por el otro, dejando apenas un cálido vestigio de pavor. «¿En qué lío te has metido, reina?» Se inclinó hacia adelante, los brazos otra vez cruzados sobre el mostrador. La mujer sintió el vaho fuerte y un poco amoniacal de su respiración, que se hacía difícil por la presión que ejercía el mostrador contra el estómago del hombre. «Esto sí es en serio, reina. ¿En qué lío te has metido?» «En nada, solo estaba hablando por entretenerme. ¿Sabes que quizás no tengas que matar a nadie?» «Es que nunca he pensado en matar a nadie». «No, hombre, digo que a nadie que se acueste conmigo». «Ah, ahora sí que estás hablando claro. Siempre he creído que no tiene nada andar en esa vida. Te apuesto a que si la dejas,
te doy el bistec más grande todos los días, sin cobrarte nada. Gracias, José, pero no es por eso. Es que ya no podría acostarme con nadie. Ya vuelves a enredar las cosas. No enredo nada. Se estiró en el asiento y José vio sus senos aplanados y tristes debajo del corpiño. Mañana me voy y te prometo que no volveré a molestarte nunca. Te prometo que no volveré a acostarme con nadie. Vaya, ¿y de dónde te salió esa fiebre? Lo resolví hace un rato. Solo hace un momento me di cuenta de que eso es una porquería. José agarró otra vez el trapo y se puso a frotar el vidrio cerca de ella. Le habló sin mirarla. Claro que como tú lo haces es una porquería. Hace tiempo que debiste darte cuenta. Hace tiempo me estaba dando cuenta, pero solo hace un rato acabé de convencerme. Les tengo asco a los hombres. José sonrió. Levantó la cabeza para mirar, todavía sonriendo, pero la vio concentrada, perpleja, hablando y con los hombros levantados, balanceándose en la silla giratoria con una expresión taciturna, el rostro dorado por una prematura harina otoñal. ¿No te parece que deben dejar tranquila a una mujer que mate a un hombre porque después de haber estado con él siente asco de ese y de todos los que han estado con ella? Bueno, no hay por qué ir tan lejos. Le digo un hilo de lástima de voz. ¿Y si la mujer le dice al hombre que le tiene asco cuando lo ve vistiéndose, porque se acuerda de que ha estado revolcándose con él toda la tarde y siente que ni el jabón ni el estropajo podrán quitarle su olor? Eso pasa, reina, le dijo José, ahora un poco indiferente, frotando el mostrador. No necesita de matarlo, simplemente dejarlo que se vaya. Pero la mujer seguía hablando y su voz era una corriente uniforme, suelta, apasionada. ¿Y si cuando la mujer le dice que le tiene asco, el hombre deja de vestirse y corre otra vez para donde ella, a besarla otra vez? Eso no lo hace ningún hombre decente, que va. Pero ¿y si lo hace? ¿Y si el hombre no es decente y lo hace? Y entonces la mujer siente que le tiene tanto asco que se puede morir y sabe que la única manera de acabar con todo eso es dándole una cuchillada por debajo. Eso es una barbaridad, le dijo José. Por fortuna no hay hombre que haga lo que tú dices. Bueno, pero ¿y si lo hace? Suponte que lo hace. Bueno, de todos modos no es para tanto. Lo dijo José limpiando el mostrador sin cambiar de lugar. Ahora estaba menos atento a la conversación. La mujer golpeó el vidrio con los nudillos. Se volvió afirmativa, enfática. Eres un salvaje, José, no entiendes nada. Y lo agarró por la manga. Anda, di que sí, que debía matarlo la mujer. Está bien, sí, será todo como tú dices. ¿Y eso no es en defensa propia? José le echó entonces una mirada tibia y complaciente. Casi, casi. Y le guiñó un ojo, en un gesto que era al mismo tiempo una comprensión cordial y un pavoroso compromiso de complicidad. Pero la mujer siguió seria y lo soltó. ¿Echarías una mentira para defender a una mujer que haga eso? Depende. ¿Depende de qué? Depende de la mujer. Suponte que es una mujer que quieres mucho. No para estar con ella, ¿sabes? Sino como tú dices que la quieres mucho. Bueno, como tú quieras, reina. Y otra vez se alejó. Había mirado el reloj. Había visto que iban a dar las 6:30 y pensaba que dentro de unos minutos el restaurante empezaría a llenarse de gente y tal vez por eso se puso a frotar de nuevo el vidrio con mayor fuerza, mirando hacia la calle a través del cristal de la ventana. La mujer permanecía en la silla, silenciosa, concentrada, mirando con un aire de declinante tristeza los movimientos del hombre, viéndolo como podría ver un hombre una lámpara que ha empezado a apagarse. De pronto, sin reaccionar, habló de nuevo, con la voz untuosa de mansedumbre. José. El hombre la miró con una ternura densa y triste, como un buey maternal. No la miró para escucharla, apenas para verla, para saber que estaba ahí, esperando una mirada que no tenía por qué ser de protección o de solidaridad. Apenas una mirada de juguete. Te dije que mañana me voy y no me has dicho nada. Sí,
Lo que no me has dicho es para dónde vas. Por ahí, para donde no haya hombres que quieran acostarse con una. ¿En serio te vas? Preguntó como dándose cuenta de la vida, modificando repentinamente la expresión del rostro. Eso depende de ti, le dijo la mujer. Si sabes decir a qué hora vine, mañana me iré y nunca más me pondré en estas cosas. ¿Te gusta eso? Y José hizo un gesto afirmativo con la cabeza, sonriente y concreto. Entonces, la mujer se inclinó hacia donde él estaba. Si algún día vuelvo por aquí, me pondré celosa cuando encuentre a otra mujer hablando contigo, a esta hora y en esa misma silla. Si vuelves por aquí, debes traerme algo. Bien, pues te prometo buscar partes del osito de cuerda para traértelo. José sonrió y pasó el trapo por el aire, que se interponía entre él y la mujer, como si estuviera limpiando un cristal invisible. La mujer también sonrió, ahora con un gesto de cordialidad y coquetería. Luego, el hombre se alejó, frotando el vidrio hacia el otro extremo del mostrador. ¿Qué? Dijo sin mirarle. ¿Verdad que a cualquiera que te pregunte a qué hora vine, le dirás que un cuarto antes de las 6? ¿Para qué? Lo dijo sin mirarla, como si no lo hubiera oído. Eso no importa. La cosa es que lo hagas. José vio entonces entrar al primer parroquiano. Entró por la puerta oscilante y caminó hasta una mesa del rincón. Miró el reloj. Eran las 6:30 en punto. Está bien, reina, como tú quieras. Siempre hago las cosas como tú quieres. Bueno, entonces prepárame el bistec. El hombre se dirigió a la nevera, sacó un plato con carne y lo dejó en la mesa. Luego encendió la hornilla. Te voy a preparar un buen bistec de despedida, reina. Gracias, Pepillo. Y se quedó pensativa como si de repente se hubiera sumergido en un submundo extraño, poblado de formas turbias, desconocidas. No se oyó del otro lado del mostrador el ruido que hizo la carne fresca al caer en la manteca hirviente. No oyó después la crepitación seca y burbujeante cuando José dio vuelta al lomillo en el caldero y el olor suculento de la carne sazonada fue saturando a espacios medidos el aire del restaurante. Se quedó así, concentrada, reconcentrada hasta cuando volvió a levantar la cabeza, pestañeando como si regresara de una muerte momentánea. Entonces vio al hombre que estaba junto a la hornilla, iluminado por el alegre fuego ascendente. Pepillo, ¿en qué piensas? Estaba pensando si podrás encontrar en alguna parte el osito de cuerda. Claro que sí. Pero lo que quiero que me digas es si me darás todo lo que te pidiera de despedida. José la miró desde la hornilla. ¿Hasta cuándo te lo voy a decir? ¿Quieres algo más que el mejor bistec? Sí. ¿Qué quieres? Quiero otro cuarto de hora. José echó el cuerpo hacia atrás para mirar el reloj. Miró luego al parroquiano que seguía silencioso, aguardando en un rincón, y finalmente a la carne, dorada en el caldero. Solo entonces habló. En serio que no entiendo nada, reina. No seas tonto, José. Acuérdate de que estoy aquí desde las 5:30. Y aquí acaba este relato de Gabriel García Márquez. Nos vemos en la próxima entrega.